El día en que el humilde campesino tuvo el poder de la vida sobre el millonario, que lo humilló. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de humillar a quien te ha humillado? La mayoría haría lo obvio. Pero Juan hizo lo inimaginable. Y eso fue lo que cambió la vida de un hombre arrogante, millonario e intocable para siempre. Prepárate para una historia que va a desafiar todo lo que crees sobre el éxito, la venganza y el verdadero significado de la riqueza. Pero lo más impactante es que nadie vio venir este final. Antes de juzgar a Juan, dime, ¿tú habrías hecho lo mismo? Escribe en los comentarios hasta dónde llegó este video y ayúdame a compartir este mensaje con más personas. Dios te bendiga inmensamente. Juan respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro del campo. Su mirada recorrió la modesta propiedad, la casita de madera con techo de palma, el granero descolorido y los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No era mucho, pero era su hogar, su sustento, su vida. Con pasos firmes se dirigió al pequeño jardín de hierbas medicinales que cultivaba con esmero. Sus manos hábiles cosechaban salvia, manzanilla y romero con la delicadeza de quien conoce el valor de cada hoja. Juan sonrió, recordando las recetas de tés y ungüentos que su abuela le había enseñado. Era un conocimiento valioso que se transmitía de generación en generación. Mientras trabajaba, Juan reflexionaba sobre la simplicidad de su existencia. No tenía mucho en términos materiales, pero se sentía rico en otros aspectos. La paz que encontraba en el trabajo con la tierra, la satisfacción de ver crecer sus cultivos y el respeto de la comunidad local eran tesoros que ningún dinero podía comprar. Sin embargo, no todos veían valor en su vida sencilla. El pensamiento de Juan se nubló al recordar a Ricardo, el millonario de la región. Un hombre de 50 años, dueño de empresas y tierras, conocido por su arrogancia y desdén hacia los habitantes locales, especialmente los campesinos. Como si sus pensamientos lo invocaran, el rugido de un motor potente rompió la tranquilidad de la mañana. Juan levantó la vista justo a tiempo para ver el auto de lujo de Ricardo pasar por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que cubría sus queridas hierbas. Con un suspiro resignado, Juan tomó su viejo sombrero de palma y decidió ir a la ciudad. Necesitaba comprar algunas semillas y, quizás, vender parte de su cosecha en el mercado local. El camino sería largo, pero prefería eso a pedir un aventón. Al llegar a la plaza central, João notó un bullicio inusual. Ricardo estaba allí, rodeado de un grupo de personas, su voz alta y burlona resonando por la plaza. «¡Miren quién llegó!», exclamó Ricardo señalando a Juan. «¡Nuestro herborista local! Dime, Juan, ¿cuántas malas hierbas debo comer para ser rico como tú?». Las risas de los aduladores de Ricardo cortaron el aire como cuchillos. Juan sintió que su rostro se incendiaba de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. Algunos habitantes lanzaron miradas de simpatía en su dirección, pero nadie se atrevió a desafiar al poderoso Ricardo. «Buen día, señor Ricardo», respondió Juan con calma. «Las hierbas que cultivo no son para hacerse rico, sino para curar y confortar. Quizás algún día las necesite». Ricardo se rió a carcajadas. «¿Yo? ¿Necesitar tus hierbas de huerta? Tengo a los mejores médicos del país a mi disposición, amigo. Guarda tus hojitas para los campesinos». Juan no respondió. Con dignidad continuó su camino hacia el mercado, las risas y comentarios maliciosos aún resonando en sus oídos. A pesar de la humillación, se negaba a dejar que la amargura se apoderara de su corazón. El resto del día transcurrió sin más incidentes, pero Juan no podía sacar de su mente el desagradable encuentro con Ricardo. Mientras regresaba a casa,
Cargando una bolsa con semillas y algunas monedas de lo que había logrado vender, reflexionaba sobre cómo un hombre con tanto podría ser tan vacío por dentro. Al llegar a su propiedad, Juan fue recibido por los ladridos alegres de su viejo perro fiel. La presencia del animal leal lo reconfortó, recordándole que la verdadera riqueza estaba en las cosas simples de la vida. Con una sonrisa cansada, acarició la cabeza del perro y entró en casa. La rutina de los días siguientes ayudó a Juan a olvidar el incidente en la plaza. Se levantaba antes de que saliera el sol, cuidaba a los animales, trabajaba en la huerta y en el campo. Las tardes las dedicaba a las hierbas medicinales, preparando mezclas y tés que los vecinos frecuentemente buscaban para aliviar diversos males. Una tarde, mientras Juan cosechaba maíz, su vecino Pedro apareció jadeando. «Juan, necesito tu ayuda. Mi hija tiene fiebre alta y nada de lo que hemos hecho ha funcionado». Sin dudar, Juan dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia su jardín de hierbas. Con manos hábiles, recogió algunas hojas de melisa y eucalipto, preparó rápidamente una infusión y se la entregó a Pedro. «Da esto a ella cada 2 horas. Si la fiebre no...». Pedro agradeció profusamente y partió apresuradamente. Juan observó a su amigo alejarse, sintiendo una mezcla de preocupación y satisfacción por poder ayudar. Era en esos momentos que él se sentía verdaderamente útil, verdaderamente rico. Los días pasaron, y el otoño dio lugar al invierno. Las mañanas amanecían cada vez más frías, y Juan sabía que se acercaban tiempos difíciles. El invierno siempre era un desafío para los agricultores de la región, con heladas que podían destruir cosechas enteras. Una noche particularmente fría, Juan estaba sentado cerca de la chimenea, disfrutando de una taza de té de manzanilla, cuando escuchó el aullido del viento afuera intensificarse. Fiel, acostado a sus pies, levantó la cabeza, alerta. «Va a ser una noche y tanto, viejo», murmuró Juan, acariciando las orejas del perro. Poco sabía él que esa noche cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Ricardo salía de una cena de negocios en su limusina de lujo. El vino caro nublaba sus sentidos, pero insistió en conducir su auto deportivo, ignorando las advertencias del chofer sobre la nevada que se aproximaba. «Conozco estas carreteras como la palma de mi mano», se jactó Ricardo, las palabras ligeramente arrastradas. «Ninguna nevada me va a detener». Con un potente rugido, el coche de Ricardo salió disparado por el camino oscuro, los copos de nieve comenzando a caer, presagiando la tormenta que estaba por llegar. A medida que Ricardo avanzaba por la carretera sinuosa, la nevada se intensificaba rápidamente. Los copos de nieve, antes dispersos, ahora caían en cortinas espesas, reduciendo drásticamente la visibilidad. El viento aullaba, sacudiendo el coche de lujo como si fuera un juguete. Ricardo, con los reflejos embotados por el alcohol, luchaba por mantener el control del vehículo. Sus ojos entrecerrados intentaban penetrar la oscuridad y el blanco deslumbrante de la nieve. Su corazón latía aceleradamente, una mezcla de adrenalina y miedo creciente apoderándose de él. De repente, una curva cerrada apareció frente a él. Ricardo giró el volante bruscamente, pero el coche derrapó en la carretera helada. En un instante de puro terror, sintió el vehículo salirse de la pista, dando varias vueltas antes de detenerse con las ruedas hacia arriba en un barranco cubierto de nieve. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo, atrapado por el cinturón de seguridad, colgaba boca abajo, aturdido y herido. El impacto del accidente había disipado parte de la embriaguez, sustituyéndola por un dolor agudo y un miedo paralizante. Intentó moverse, pero un punzante
Dolor en el hombro lo hizo gemir. ¡Auxilio!, gritó Ricardo, su voz ronca y débil. «¡Alguien, por favor!». Pero su grito fue tragado por el aullido del viento. La nieve continuaba cayendo implacablemente, comenzando a cubrir los restos del coche. El intenso frío penetraba la carrocería retorcida, haciendo que Ricardo temblara violentamente. Mientras tanto, en la casa de Juan, el viejo agricultor fue despertado por los ladridos insistentes de Fiel. El perro estaba agitado, arañando la puerta y mirando a su dueño con una urgencia que Juan nunca había visto antes. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó Juan, frotándose los ojos somnolientos. Fiel continuó ladrando, corriendo hasta la puerta y volviendo a Juan, como si quisiera que lo siguiera. Intrigado y un poco preocupado, Juan se levantó, se puso su abrigo más grueso y tomó una linterna. «Está bien, vamos a ver qué te preocupa». Al abrir la puerta, Juan fue recibido por una ráfaga de viento helado y nieve. La tormenta estaba en su apogeo. Por un momento dudó en salir, pero el comportamiento inusual de Fiel lo convenció. «Vamos, chico, muéstrame qué quieres». Con Fiel a la cabeza, Juan comenzó a caminar trabajosamente a través de la nieve profunda. El viento cortante azotaba su rostro y la visibilidad era casi nula. Solo la luz trémula de su linterna y los ladridos ocasionales de Fiel lo guiaban. Después de lo que pareció una eternidad, Juan escuchó un débil sonido por encima del aullido del viento. Parecía un gemido. Fiel ladró más fuerte y corrió al frente. «¿Hay alguien ahí?», gritó Juan, su voz casi perdida en la tormenta. Fue entonces cuando el haz de su linterna iluminó algo: metal retorcido y vidrio roto. Un coche volcado, casi completamente cubierto de nieve. El corazón de Juan se aceleró. Alguien estaba atrapado allí, necesitando desesperadamente ayuda. Sin dudarlo, se acercó a los restos del coche, decidido a salvar a quien estuviera adentro, sin saber que su acto de valentía estaba a punto de cambiar el curso de 2 vidas para siempre. Juan se acercó con cuidado al coche volcado, con el corazón acelerado por la adrenalina y la preocupación. La nieve y el hielo dificultaban sus movimientos, pero la urgencia de la situación lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar más cerca, escuchó un débil gemido proveniente del interior del vehículo. «¡Aguanta!», gritó Juan, tratando de hacerse escuchar por encima del aullido del viento. «Estoy aquí para ayudar». Con esfuerzo, limpió la nieve acumulada en la ventana del conducto y apuntó la linterna hacia el interior del coche. Lo que vio lo dejó atónito. Era Ricardo, colgado boca abajo, atrapado por el cinturón de seguridad, con el rostro pálido y retorcido de dolor. Por un breve momento, Juan dudó. Los recuerdos de las humillaciones pasadas cruzaron su mente como un rayo, pero su naturaleza compasiva rápidamente superó cualquier resentimiento. La vida era vida, sin importar quién fuera. «Señor Ricardo, ¿puede oírme?», gritó Juan, dando un pequeño golpe en el vidrio roto. Ricardo, semiconsciente, movió lentamente la cabeza hacia la voz. Sus ojos, desenfocados por el dolor y el frío, encontraron los de Juan. Un destello de reconocimiento pasó por su rostro, seguido de una expresión de vergüenza y desesperación. «Juan», murmuró, con la voz débil y temblorosa, «por favor, ayúdame». Sin perder más tiempo, Juan buscó una forma de abrir la puerta abollada. Después de varios intentos frustrados, finalmente logró forzarla lo suficiente para entrar al vehículo. «Te sacaré de aquí, señor Ricardo», dijo Juan, con una voz firme y tranquilizadora, «pero necesito que te quedes quieto. Podrías tener heridas internas». Con cuidado, Juan cortó el cinturón de seguridad con un cuchillo que siempre llevaba consigo. Sujetó a Ricardo con firmeza para evitar que cayera bruscamente y, con mucho esfuerzo, logró sacarlo del coche. El frío intenso
los golpeó de inmediato. Ricardo temblaba violentamente, sus labios ya azulados por el frío y posible hipotermia. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Juan, mirando preocupado al cielo que continuaba dejando caer nieve. «Mi casa no está lejos. ¿Puedes caminar?» Ricardo intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Juan pasó el brazo de Ricardo por sus hombros, soportando la mayor parte de su peso. «Fiel», llamó Juan al perro que observaba atentamente. «Ve adelante, chico, muestra el camino a casa». Con Fiel guiando el camino, Juan comenzó la ardua jornada de regreso, cargando a un Ricardo semi-inconsciente a través de la tormenta. Cada paso era una lucha contra el viento cortante y la profunda nieve. Juan podía sentir que sus fuerzas se agotaban, pero la determinación de salvar una vida lo mantenía en movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, la silueta de la modesta casa de Juan apareció entre la cortina de nieve. Con un último esfuerzo, prácticamente arrastró a Ricardo hacia adentro. Una vez dentro de la casa, Juan rápidamente encendió la chimenea y comenzó a atender a Ricardo. Le quitó la ropa mojada, lo envolvió en mantas cálidas y comenzó a examinar sus heridas a la luz del fuego. Ricardo estaba en estado de shock, temblando incontrolablemente y murmurando palabras incoherentes. Juan sabía que debía actuar rápido para evitar complicaciones más graves. Con movimientos precisos, comenzó a preparar una mezcla. Con movimientos precisos, Juan comenzó a preparar una mezcla de hierbas que conocía bien, un remedio tradicional, para combatir el frío y fortalecer el cuerpo. Mientras la infusión hervía, limpió y vendó cuidadosamente los cortes y contusiones visibles en el cuerpo de Ricardo. «Señor Ricardo, necesito que beba esto», dijo Juan suavemente, levantando la cabeza del hombre herido y llevando la taza a sus labios. «Te ayudará a calentarte por dentro». Ricardo, aún en estado de shock, bebió el líquido caliente a pequeños sorbos. Poco a poco, el color empezó a regresar a su rostro y sus temblores disminuyeron. Las horas siguientes fueron de vigilancia constante. Juan se mantuvo al lado de Ricardo, monitoreando su temperatura, cambiando las compresas en su frente y ofreciendo más de la infusión de hierbas de vez en cuando. Fiel, su leal compañero, se acomodó a los pies de la cama improvisada cerca de la chimenea, como si también estuviera cuidando. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana, la tormenta finalmente dio una tregua. Ricardo abrió los ojos, ahora más lúcido, y encontró la mirada preocupada de Juan. ¿Qué pasó?», preguntó Ricardo con la voz ronca y débil. Juan explicó brevemente sobre el accidente y el rescate. Ricardo escuchó en silencio, una mezcla de emociones cruzando su rostro: confusión, vergüenza, gratitud. «¿Por qué?», preguntó finalmente Ricardo, su voz quebrada. «¿Por qué me salvaste? Después de todo lo que hice, de las cosas horribles que dije». Juan se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Luego, con una sonrisa amable, respondió: «Porque cada vida es valiosa, señor Ricardo. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho. Además», añadió con un brillo en los ojos, «quizás esto te dé una oportunidad de replantearte algunas cosas». «No se trata de merecer», respondió Juan suavemente. «Se trata de hacer lo correcto. Ahora descansa, aún necesitas recuperarte». Los días que siguieron, mientras Ricardo se recuperaba lentamente, una transformación sutil comenzó a ocurrir. El hombre arrogante y egoísta que Juan conocía en la plaza de la ciudad parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien más humilde e introspectivo. Ricardo observaba a Juan en su rutina diaria, cuidando a los animales, trabajando en la huerta, preparando remedios naturales. Vio cómo los vecinos venían a pedir consejos o ayuda, y cómo Juan siempre los recibía con una sonrisa cálida, sin importar lo ocupado que estuviera.
Una mañana, cuando ya se sentía lo suficientemente fuerte para levantarse, Ricardo pidió acompañar a Juan en sus tareas. Me gustaría ayudar si no es molestia, dijo un poco dudoso. Quizás podrías enseñarme un poco sobre tu trabajo. Juan sonrió, sorprendido y satisfecho con la solicitud. Claro, señor Ricardo. Será un placer. Y así, bajo el suave sol del invierno que se despedía, Juan comenzó a enseñar a Ricardo los secretos de la tierra, de las plantas y de la vida simple. Era el inicio de una transformación, no solo para Ricardo, sino para toda la comunidad que pronto sentiría los efectos de esta inesperada amistad nacida en medio de la tormenta. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Juan ya estaba de pie, sus manos callosas acariciando las hojas húmedas de rocío en su pequeño patio. La mañana fresca traía consigo la promesa de otro día de trabajo arduo, pero para Juan, cada amanecer era una bendición. A sus 45 años, su rostro marcado por el tiempo y el sol contaba la historia de una vida dedicada a la tierra. Con el paso de las semanas, la presencia de Ricardo en la propiedad de Juan comenzó a llamar la atención de los habitantes del pueblo. Era difícil para muchos creer que el imponente hombre de negocios ahora estaba trabajando codo a codo con Juan, el humilde y respetado herbolario. Ricardo, ahora conocido por todos por su nuevo comportamiento, se dedicó al aprendizaje con un fervor que lo sorprendía incluso a él mismo. Bajo la orientación paciente de Juan, aprendió a preparar los suelos, a reconocer el momento adecuado para plantar y cosechar, y lo más importante, entendió el valor de las hierbas medicinales, que antes ignoraba. El té de manzanilla es para calmar, Ricardo, le explicaba Juan una tarde mientras recogían hierbas frescas, y aquí tenemos la menta, excelente para la digestión. Ricardo escuchaba atentamente, admirado por la riqueza de conocimientos que Juan poseía y por la sabiduría serena con la que los compartía. Nunca había imaginado que plantas tan simples pudieran guardar tantos tesoros y que fueran tan esenciales para la vida. En uno de esos días, Ricardo decidió abrir su corazón, algo que nunca había hecho antes. Habló extensamente con Juan sobre su infancia, sobre cómo el deseo de poder y riqueza lo había alejado de la simplicidad de vivir. Juan solo escuchaba, con la paciencia de quien entiende que las transformaciones genuinas suceden con el tiempo y la reflexión. Me doy cuenta ahora de lo perdido que estuve, dijo Ricardo con un nudo en la garganta. ¿Crees que hay tiempo para que cambie? ¡Claro!, respondió Juan, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Ricardo. Nunca es tarde para empezar de nuevo y encontrar la felicidad en las cosas que realmente importan. Esa conversación marcó una nueva etapa en la vida de Ricardo. Inspirado por Juan, comenzó a actuar. Usó su influencia y recursos para ayudar a la comunidad local, invirtiendo en mejoras para las infraestructuras del pueblo y promoviendo iniciativas que hicieron la vida de los habitantes más cómoda y sostenible. Creó un fondo de apoyo para los agricultores locales, ofreciéndoles cursos y tecnologías modernas para aumentar la productividad sin alejarse de las prácticas tradicionales. Este movimiento comenzó a transformar al pueblo en un ejemplo de comunidad autosustentable y armoniosa. Ricardo también encabezó la construcción de una pequeña escuela rural, donde no solo los niños recibían educación formal, sino que también se les enseñaba la importancia del medio ambiente y la convivencia comunitaria. Juan aceptó rápidamente el papel de enseñar sobre las hierbas y el cuidado de la naturaleza. La gente comenzó a notar un brillo diferente en los ojos de Ricardo, que ahora parecía encontrar alegría en cada amanecer, tal como lo hacía Juan. Se dio cuenta
de que era posible combinar su capacidad emprendedora con la simplicidad de la vida en el campo, beneficiando no solo a sí mismo, sino a todos a su alrededor. Mientras la primavera se anunciaba en el horizonte, trayendo consigo nuevas esperanzas y cosechas, la amistad entre João y Ricardo servía como un ejemplo vivo de que verdaderas transformaciones son posibles y que, a veces, el destino interviene para mostrarnos el camino correcto a seguir. A cada paso en la jornada de Ricardo, João le recordaba el poder del perdón y la importancia de mantener el corazón abierto. Unidos, se convirtieron en una poderosa fuerza para el bien en la comunidad, inspirando a otros a buscar también nuevas maneras de transformar sus vidas. Mi nombre es Emiliano. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por haber acompañado esta historia hasta el final. Tu presencia y tu tiempo son muy valiosos para mí, y saber que te involucraste con este mensaje significa mucho. Espero que esta historia te haya inspirado de alguna manera. Que Dios bendiga inmensamente a ti y a toda tu familia.